Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas como Altísimo. El día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra de Lucas, capítulo 17, los versículos 7 hasta el 10. Por eso quiero invitarte a que podamos leerlos. A los hermanos que están acá, leámoslo alternativamente. A los hermanos que están en casa, pueden seguirlo también a través de su pantalla. Vamos a leer entonces la palabra del día de hoy. Dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a través de ella a poder vivir como siervos auténticos para ti. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y enséñanos cuál es el mensaje, la lección que quieres darnos en este día. Señor, ayúdanos para que todo lo que compartamos en esta mañana no sea palabra de hombre, sino palabra venida de ti. Muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último versículo, el versículo 10, es el versículo clave de este día. Así que vamos a leerlos juntos, a una voz, desde donde te encuentres. Ya, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. En este pasaje, Jesús utiliza la palabra siervos o esclavos para definir a sus discípulos. Cuando pensamos en la esclavitud, la primera imagen que puede venir a nuestra mente es la del tráfico de hombres de raza negra que eran capturados en África y llevados en contra de su voluntad a tierras lejanas para brindar un servicio forzado. Pensamos en los maltratos que recibían y cómo se les daba muerte por cualquier motivo o por haber enfermado o envejecido. Estos esclavos eran vistos como posesiones materiales, instrumentos de mano de obra barata, servidores descartables, con un valor establecido por el mercado, sin dignidad ni derecho alguno. Eran arrancados de su tierra y obligados a trabajar a favor de un hombre que era considerado civilizado, aun cuando sometía a otros seres humanos sin la más mínima compasión. Estos esclavos estaban sujetos a servidumbre hasta su muerte, viviendo en pésimas condiciones y llenos del continuo temor a ser asesinados. Sin embargo, en tiempos de Jesús, dentro de la cultura hebrea, los siervos no eran tratados de esta misma manera. Si bien es verdad que había amos buenos y amos malos, los siervos eran considerados parte de una comunidad liderada por el dueño de casa y contaban con ciertos derechos. Por su parte, los siervos se sentían identificados con su amo y le estaban agradecidos porque de otra manera no tendrían dónde vivir, qué comer, con qué vestirse, ni cómo sustentar a sus familias. A diferencia de los empleados que recibían un jornal, los siervos contaban con un techo provisto por su amo, comida cada día y la protección de su señor. Por eso, no veían su trabajo como una actividad forzada,
y nunca pensaban en dejar de hacer lo que debían. Su razón de ser estaba en servir a su amo. En especial, los siervos hebreos, de acuerdo a la ley de Dios, podían salir libres después de 6 años de trabajo, pero el siervo podía optar por seguir sirviendo a su amo por el resto de su vida. Deuteronomio nos dice: si tu esclavo no quiere dejarte y dice que te ama, y que le gusta estar contigo y que se lleva muy bien contigo, toma una lesna y horádale la oreja contra la puerta, y después de esto será esclavo tuyo para siempre. Nosotros hemos sido comprados por Dios a través del alto precio de sangre que pagó Jesús en la cruz. Le pertenecemos a Él. Por eso le llamamos Señor, sabiendo que Él es nuestro dueño, nuestro amo. Somos sus siervos. No obstante, con facilidad podemos pasar esto por alto y en lugar de servirle, esperemos que Él trabaje a nuestro favor o que gratifique nuestra labor para Él. Jesús hoy nos llama a restaurar nuestra gloriosa identidad de ser siervos celestiales. Renueva en nosotros ese privilegio de pertenecerle, de poder vivir para servirle. No de manera forzada, sino porque le amamos y no queremos apartarnos jamás de su lado. Así que todos los que creemos en Él, todos los que vivimos por la fe, sirvamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón para que al finalizar nuestra jornada en este mundo podamos confesar con gran alegría que lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. En la última lectura, Jesús les había advertido a sus discípulos acerca del terrible destino que padecerá quien produce tropiezos. Además, les enseñó a reprender con amor al hermano cuando pecase y a perdonarle tantas veces como fuese necesario. Al escuchar esto, los discípulos le dijeron: aumentanos la fe. A lo que Jesús respondió: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El que tiene fe en el Señor es capaz de amar a su hermano, no provocándole tropiezos, corrigiéndolo y perdonándolo. Pero asimismo, el que tiene fe reconoce su identidad como siervo ante el Señor y le sirve de corazón. Aquel que tiene fe sabe que ha sido comprado a un alto precio y se entrega por completo a vivir al servicio del Señor. De otra manera, no ha creído verdaderamente. Por eso, Jesús continuó sus palabras diciéndoles a aquellos discípulos que querían que su fe fuese aumentada: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. Como podemos imaginar, los trabajos en el campo eran sumamente duros y agotadores para todo trabajador. Ya sea que alguien arase la tierra para preparar la siembra o que apacentase el ganado bajo el calor del sol durante todo el día, al volver a casa se sentiría extremadamente exhausto. No vería la hora de llegar a su hogar, tomarse un baño, comer y beber algo y acostarse a descansar hasta la mañana siguiente. Seguramente, y tal como sucede hoy en día, luego de una extenuante labor, todo obrero consideraría que tenía bien merecido un dulce refrigerio y un profundo reposo. Lejos de servir a otros, esperaría ser servido y contenido al llegar a su casa. No obstante, esto no era lo que pasaba en el caso de que aquel trabajador se tratase de un siervo. Habiéndose esforzado por cumplir con sus tareas en el campo, al terminar la jornada y al regresar a casa, ningún amo lo esperaría con la comida preparada. Ningún amo tendría consideración por su siervo al volver de una larga y sofocadora labor.
Ninguno lo haría sentar a la mesa para que descanse, ni le haría un masaje de pies. Por el contrario, como nos dice Jesús, por más cansado que el siervo estuviese, el amo, con todo derecho, podría pedirle que siga trabajando en la casa, que prepare la cena, que se aliste para servir. Y recién cuando el señor de la casa hubiese estado satisfecho, que hubiese comido y bebido y hecho la sobremesa, una vez lavados los platos y dejado la cocina bien ordenada, el siervo podría comer y beber algo, refrescarse y descansar. ¿Y acaso el siervo se quejaría por esta acción deshumana de su amo? ¿Le reclamaría un tiempo de descanso, vacaciones o algún beneficio extra? Claro que no. ¿Por qué? Porque el siervo se reconocía a sí mismo como un siervo y su razón de ser estaba en servir y seguir sirviendo a su Señor. De ninguna manera un siervo se sentía mal ni desvalorizado por su amo, por más que éste le exigiese más tareas a pesar de su cansancio. Tampoco consideraba que tener más actividades para hacer en medio de su agotamiento físico fuese motivo para despreciar o servir de mala gana a su dueño. Y no se le cruzaba por la mente negociar beneficios futuros ni el pago de horas extras. Por más que su señor no le demostrase el más ínfimo aprecio, ni le diese a conocer cuánto valoraba su esfuerzo, aún así el siervo seguiría sirviendo sin presentar pretensión ni queja alguna. Como añadió Jesús, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El amo no sentía motivos para mostrar gratitud, y el siervo no esperaba que le diesen las gracias por haber cumplido con lo que se le había ordenado, porque había hecho, ni más ni menos, lo que debía hacer. Del mismo modo, nosotros, quienes hemos creído en el Señor, debemos vivir como auténticos siervos suyos. Nuestra fe se vuelve evidente cuando llevamos una vida de servicio, es decir, una vida entregada a servir al Señor, mostrando una completa actitud de siervos. Porque en verdad somos siervos de Dios. No obstante, puede pasar que olvidemos esto cada vez que realizamos algo por nuestro Señor. Luego de haber trabajado mucho para Él, tal vez esperemos algún mimo o abrazo, alguna retribución o bendición de nuestro Padre Celestial. Pero esta no es la actitud de un siervo. El siervo está siempre dispuesto y alerta a servir a su amo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Acaso, siendo siervos de Dios, podríamos exigirle algo luego de haber hecho lo que debíamos? ¿Acaso Dios tiene la obligación de bendecirnos o agradecernos por lo que hicimos? ¿Acaso tiene que recompensarnos por haberle nosotros obedecido? El que tiene un auténtico corazón de siervo no espera retribución alguna, porque su razón de ser está en servir al Señor a quien le pertenece. El que tiene el corazón de siervo se siente agradecido por haber encontrado una morada eterna y la protección que su amo le ha provisto. Se siente deudor ante el que le ha dado todo lo necesario para vivir y quiere voluntariamente darlo todo por él. Por su parte, cada vez que un cristiano se comporta como un auténtico siervo del Señor, siempre habrá quienes no lleguen a comprender esta entrega. Habrá quienes se lamente al vernos ejercer la fe por nuestro servicio desinteresado y absoluto a nuestro Señor. Habrá quienes piensen que estamos desperdiciando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, talentos, capacidad. Pero para nosotros no es así, porque sabemos que somos siervos y nuestro privilegio y honor están en servir a nuestro Señor.
Por tal motivo, la mayor inversión de nuestra vida está en darlo todo por Él, porque nos hemos topado con su amor y queremos corresponderle. ¿Tenemos nosotros este corazón de siervos? ¿Sentimos el deber de darlo todo por aquel a quien hemos reconocido como nuestro Señor? ¿O nos sentimos tentados a reclamarle vacaciones o consideraciones especiales a nuestro dueño? Tal vez nos creamos con el derecho a exigirle a Dios que nos retribuya por nuestro servicio, o pensemos en formar un sindicato de cristianos que se sienten a negociar condiciones de trabajo con el Señor. Tal vez incluso lleguemos a sentirnos forzados a tener que servirle. Pero esta no es la actitud normal de un verdadero siervo. El siervo solo piensa en servir y en cumplir lo que se le ha ordenado, procurando principalmente el gozo y la satisfacción de su Señor antes que su propio bienestar. Porque para un siervo el gozo de su amo es el motivo de su mayor alegría. Así también debemos vivir nosotros, sin tratar de reducir nuestro servicio, sino procurando dar lo mejor para alegrar a nuestro Señor. Si bien a ningún amo se le ocurriría servir a su siervo como muestra de amor o agradecimiento al verlo terminar su trabajo, nuestro Señor Jesús es un amo completamente diferente, porque Él nos ama con todo el corazón. Por más que nosotros no esperemos recibir nada, porque sabemos que como siervos nada nos corresponde, de todas maneras, Él nos prepara un hermoso galardón. Nos espera en su reino y cuando termine la ardua jornada de nuestra vida, tiene listo un lugar de descanso y refrigerio eterno para nosotros. Dispone un banquete y aguarda a que lleguemos a casa para hacernos sentar a la mesa y con toda humildad desea servirnos. Jesús les prometió a sus siervos fieles: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así que, teniendo un Señor tan amoroso y bueno, con sumo gozo y agradecimiento, de buena voluntad, entreguémosle lo mejor y cumplamos nuestro deber como auténticos siervos celestiales. Nunca olvidemos que en ser sus siervos está nuestro mayor honor y nuestro más alto privilegio. Amén. Para sus oyentes, que estaban habituados a la forma en la que vivía un siervo, las palabras de Jesús eran claras de entender. Un siervo debía su completa lealtad y servicio a su amo. De esta forma, concluyendo sus palabras, Jesús les declaró: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así como el placer de un siervo estaba en haber concluido con toda la labor que le habían encomendado, para un discípulo de Jesús, su mayor gozo debe estar en llegar a completar todo lo que su Señor le ha ordenado. Pero entonces, ¿qué será todo lo que se nos ha ordenado? ¿Qué es lo que debemos hacer siendo siervos de nuestro Señor? Como siervos de Jesucristo, debemos mantener nuestra absoluta entrega y lealtad, reconociendo a Jesús como nuestro único y verdadero Señor, dándole a Él toda adoración y gloria. No desviándonos hacia otras cosas, ni dejándonos llevar por afanes terrenales, porque sabemos que no se puede servir a dos señores. Así que ningún ídolo debe levantarse en nuestro corazón. Solo la voz de Jesús es la que debe prevalecer en nuestra vida. Por eso, si es que sentimos el anhelo de vivir como siervos del Señor,
necesitamos conocer y obedecer su palabra y llevar tanto frutos interiores como frutos exteriores. Jesús declaró: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Además, como siervos celestiales debemos crecer espiritualmente, manteniéndonos en la lucha por asemejarnos cada día más y más a Jesús, en oración, en llenura del Espíritu Santo. Haciendo esto debemos procurar la edificación de la Iglesia de Cristo a través de usar los dones que el Señor nos otorgó. Usar los dones que el Señor nos otorgó. Debemos trabajar con total fidelidad y buscar cómo servir de la forma más excelente a nuestros hermanos. Pablo declaró que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Asimismo, como siervos de Jesús, Él nos ha encomendado una misión que nunca tenemos que dejar de lado. Antes de ascender al cielo, nuestro Señor ordenó: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como también nos dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como siervos suyos, debemos dar testimonio de nuestro Señor. Y todo lo que hagamos por Él, debemos hacerlo voluntariamente y con un corazón agradecido y deudor para el regocijo y gloria de nuestro Señor. Quienes saben guardar su lugar como siervos, llevan una vida agradecida y alegre bajo el amparo y la dirección de su Señor. Por eso, todo lo que hacen en obediencia a su amo es un deber que consideran honorífico y no una carga pesada que les tocó llevar. Su deleite está en darlo todo de sí y llegar a confesar al final de su jornada: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nada merecemos recibir a cambio. Nuestro trabajo ha sido concluido. Lo que debíamos hacer, hicimos. En esta confesión, reconocerse como un siervo inútil no significa llegar a considerarse una persona inservible, sino todo lo contrario. Es declarar con absoluta satisfacción que la tarea asignada ha sido completada y que ya no nos queda nada más por hacer, que no hay ya obra útil que podamos realizar, pues todo ha sido hecho y hemos quedado libres de trabajo. Por otro lado, aquel que asume su carácter de siervo, aún habiendo concluido su labor, nada espera recibir como recompensa y de nada se siente merecedor. No siente mérito alguno que lo distinga o motivo suficiente para enorgullecerse, porque tan solo hizo lo que le correspondía realizar. Su gozo es simplemente haber hecho lo que debía. Por eso, si alguien se enorgullece por haber hecho algo bueno por el Señor o por haber recibido algún cargo o posición en la iglesia, no ha reconocido su lugar, no ha madurado en la fe, no sabe que ha sido llamado a ser un siervo y que un siervo nada tiene de qué jactarse, pues nada hay meritorio en él. Además, aquel que se enorgullece demuestra que no conoce a su Señor, porque Él todo lo dejó para venir a este mundo como un servidor humilde, a fin de traer salvación al hombre pecador,
para la gloria de Dios Padre. Jesús les dijo a los suyos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De igual manera, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador, en vez de buscar enorgullecernos por haber cumplido alguna labor, debemos reconocer que tan solo somos siervos. Y lo que debíamos hacer, hicimos. Aquel que tiene fe en el Señor aquel que tiene fe en el Señor se reconoce a sí mismo como un siervo suyo. Por más que nuestro Padre Celestial nos considere hijos antes que siervos, nuestra actitud delante de Él debe ser la de vernos a nosotros mismos como siervos que se deleitan en agradarle y servirle con toda reverencia, lealtad y fidelidad. Por más que nuestro Señor Jesús nos considere amigos antes que siervos, delante de Él debemos conservar nuestro lugar de obediencia y entrega, sabiendo que le pertenecemos. Guardemos entonces nuestro corazón de siervos delante de nuestro Señor, agradeciéndole por habernos comprado a un precio que no merecíamos y habiéndonos dado un lugar en su reino celestial. Con todo lo mejor que tenemos, con lo máximo que podamos, con alegría e identidad, amor y sacrificio, diligencia y entrega, lealtad y fidelidad, vivamos como siervos celestiales, siervos que lo dan todo para la satisfacción y gloria de su Señor. Amén. Así vivía el apóstol Pablo, quien al concluir su vida manifestó: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quiera nuestro Dios que cada uno de nosotros pueda realizar esta misma confesión cuando llegue a su fin la jornada de nuestra vida y nos toque partir al encuentro de nuestro Señor. Que podamos declarar con todo nuestro corazón y con absoluta confianza que lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Lindo es ser